Buenas tardes, mi nombre es David Moreno Marín. Soy estudiante en prepa en línea CEP. Este es mi proyecto integrador sobre que va a tratar sobre la investigación que hice en la actividad integradora 6. Mi grupo es el M8C1G17-022 y mi facilitadora es Vanessa Caballero de Carranza Ayala. Y pues en primer lugar voy a delimitar un problema de investigación sobre los derechos humanos, donde voy a resumir lo que realicé en la actividad integradora, que es las fases de mi investigación. En la introducción, por ejemplo, que en primer lugar puse que en nuestros días es muy importante conocer nuestros derechos humanos. Y voy a introducir al contexto del lector o del que me escucha, por qué es importante actuar de manera favorable para los derechos humanos, cómo hacer valerlos, qué comisiones son las que ayudan a fortalecerlos y ante qué casos actuar. Y pues me doy cuenta que aquí en México es importante conocer y expresar de manera clara y concisa nuestros derechos, ya que es un país multicultural y en él encontramos diferentes grupos étnicos que por su lengua, origen, tradiciones y expresiones, a veces que son marginados o discriminados por la sociedad, individual o colectivamente. Y esto se ha visto a lo largo de los años, ya que han carecido a veces de educación, eh, condiciones de trabajo y de parte de las instituciones o de algún grupo han sufrido algún tipo de discriminación. Esa sería la introducción a mi tema, que es la discriminación como factor en el contexto social en el que me desenvuelvo. Y bueno, encuentro que es un factor a contrarrestar, así como fomentar una aceptación a los diferentes grupos étnicos que tienden a ser vulnerables, los pueblos indígenas que históricamente han carecido de diferentes valores, de diferentes derechos, de parte de los ciudadanos, como el acceso a la educación o al libre tránsito hasta a veces. Quisiera generar un cambio en mi persona y en la sociedad, de cómo actuar en las diferentes cuestiones en caso de algún tipo de discriminación. Esto implica conocer como sociedad los factores principales a ejercer en cuanto a derechos humanos o a qué instituciones asistir en caso de violación a alguno de ellos. Este es el objeto de estudio en principal, pues la discriminación y las organizaciones que actúan en base a los derechos, como puede ser la CNDH, en el caso de México tenemos al CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y bueno, en el siguiente campo pues está el planteamiento del problema, que es que en México la discriminación a grupos étnicos por su raza, lengua, tradiciones, color de piel, condición, es un factor a investigar, ya que existe en México todavía persiste este tipo de actitud, de actos raciales, de actitudes de la sociedad que discriminan o acuden a la falta de algún derecho de las personas en condición igualitaria para todos. Y encuentro que, por ejemplo, en mi caso, pues he presenciado varias veces actos de discriminación, bien sea por internet o presencial. Por ejemplo, una vez que no querían dejar vender a una señora que vendía rábanos y cebollas
que venía de otro municipio y la quería quitar una señora de una tienda, y pues ella tenía su permiso para vender y bueno, algunas personas acudieron a su auxilio, como puede ser así el Poder Judicial, que la apoyó en ese aspecto para que no la corrieran. Y bueno, cómo ella actuó me da gusto porque veo un cambio en la sociedad. Pero en otros casos he visto que también existe ese tipo de discriminación por parte de personas que no conocen los derechos humanos. Entonces considero que nos hace falta mucho camino en cuanto a derechos humanos en México. En el siguiente apartado, por ejemplo, las preguntas de investigación y los objetivos. En el caso de las preguntas, la primera sería: ¿qué derechos debo conocer como persona? Ya que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se firmó por el principio de igualdad, de equidad y diferentes tipos de artículos donde respaldan las libertades y derechos que tenemos como personas de cualquier índole. Y bueno, en los artículos que los defienden también existe la aplicación de derechos en la Declaración de las Naciones Unidas de los pueblos indígenas. Ejemplo, el artículo 1: los indígenas tienen derecho como pueblos o como individuos al disfrute pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos. Y claro que también tienen su respaldo en la Carta Magna. Y bueno, ¿qué entiendo por discriminación? ¿O qué es la discriminación? La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento lo hemos causado o percibido. Y así me doy cuenta, por ejemplo, que cuando yo iba a la secundaria, pues a veces sufría de racismo. Un compañero mío que era más moreno que los demás. Entonces encuentro que en México todavía nos falta mucho camino que recorrer para la aplicación de estos derechos universales en nuestra sociedad. Y el objetivo pues de esta investigación es conocer mejor los derechos humanos, encontrar cuáles son las causas de la discriminación y las consecuencias que estos generan, así como guiarnos en cuanto a cómo actuar ante un caso de discriminación, entendiendo y ejerciendo nuestros derechos, junto con valores que debemos aplicar en nuestro entorno cultural. La discriminación étnica es un género muy específico de discriminación, ya que se dirige contra personas o grupos étnicos que se distinguen por sus características raciales, culturales o nacionales, y cualquiera que se asocie, ya que comparten una herencia en común, bien sea su lenguaje, su forma de expresión cultural, sus tradiciones, el arte y todo ese tipo de interacciones que tienen con la sociedad, donde deberían de ser respetados. La justificación, pues bueno, voy a explicar por qué realicé esta investigación. Pues ya que la realizo para poder entender y conocer de una mejor forma los derechos que nos respaldan y así poder impartirlos en la sociedad y respetarlos. También dar a conocer a algunas personas sobre qué tipo de actividades o de actitudes son las que deben fortalecer para evitar que este mal se siga desarrollando, y que las personas conozcan más que nada a qué tienen derecho y qué derechos deben de exigir al gobierno, ya que en muchos casos han hecho caso omiso de los grupos vulnerables, que carecen de muchos servicios y de
muchas faltas por su origen, ya que no tienen a veces los recursos o la misma capacidad que un ciudadano común. Y en el siguiente parámetro, pues la delimitación espacial y el alcance geográfico que tuvo mi investigación, pues es muy reducido, yo creo, a mi municipio nada más, que es Santo Tomás de los Plátanos, en el Estado de México, en donde se practica a veces el uso de los derechos humanos con las personas que llegan de diferentes municipios aledaños a comerciar, y hasta hay pueblos autóctonos aquí mismo que se han dirigido hacia acá en busca de mejores oportunidades, ya que yo también cuento con amigos que hablan dialectos y que comparten su cultura conmigo, así como sus tradiciones y su comida, y encuentro beneficioso que se esté llevando a cabo una mejor forma de expresar los derechos, con festivales, con kermeses de diferentes platillos culturales y expresiones artísticas que ellos desarrollan. Y pues en la marco teórico, pues ahí expuse las referencias a las páginas que visité, como la CNDH, el CONAPREP, la Carta Magna, donde pienso que son de primera mano, ya que ellos en estas páginas fue donde realicé mi información documental. En la metodología lo que realicé fue el tipo de investigación cualitativa, donde me informé vía internet y revisé diferentes entrevistas a personas que habían sufrido de algún tipo de discriminación, el cómo actuaron y qué derechos los protegieron. Y también mostré en mi investigación los diferentes tipos de organizaciones que protegen y que ayudan a fortalecer las libertades y derechos que tenemos como personas. Y pues bueno, este es mi video para mi proyecto integrador. Gracias.